Comienza el descuento de la jornada 3, jornada 4 en el grupo 4. Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal de Juvenil División de Honor. Soy Diego Soto, estoy con Miguel López. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí estamos, un nuevo descuento. Un nuevo descuento, una jornada más. Con doble jornada. Con doble jornada en el grupo 4. Mucha goleada. Mucha goleada. Mucha sorpresa también. Mucha sorpresa. Muchos tropiezos de equipos que deben estar arriba, a priori. Sí, mucho equipo que nos está sorprendiendo y, sí. y que se está consolidando. Sí, la verdad que equipo que no esperábamos para nada en esto, que durante las primeras semanas estuviesen en la zona de arriba y están sorprendiendo. Y están aguantando de momento. Sí. Que llamativo, que a ver la Copa del Rey, que ya pronto tendremos que empezar de hablar de esos equipos que con seria posibilidad de jugar la Copa del Rey este año. Vamos a empezar como siempre con ese grupo 1, con ese grupo gallego, cántabro y asturiano y con los resultados que ya tenemos por pantalla. Empezamos con ese Real Oviedo 1, Depor 1. Racing de Ferrol 2, Pontevedra 0. Solares 1, Arosa 0. Gimnástica 3, Lugo 1. Roces 1, Vansander 1. Montañeros 1, Racing 1. Valmiñor 0, Sporting 1. Y Celta 1, Compostela 1. Pues mucho 1. Mucho 1 y muchos poquitos goles en este grupo. Muy poquitos. Muy poquitos y mucho empate. Y poco más. Sí. Pero muy llamativo de que todos los equipos de arriba que deberían estar, Depor, Celta, Racing y el Sporting ha ganado, pero todos los demás equipos han pinchado. Sí, todos. O sea, Real todo. Oviedo y Depor han empatado entre ellos. El Celta contra el Compostela llamativo en Amadroa, o sea que... Cuidado. Sí, buenos resultados. Vamos a empezar con ese primer encuentro, ese Oviedo Deportivo, el segundo tropiezo del Depor esta temporada ante un Real Oviedo que suma 3 empates consecutivos. Lucas Castro es quien adelantó a los gallegos en el 55, pero a 7 para el final. Asus Rodríguez puso el empate final en el marcador con el que, se reparten los puntos estos dos equipos y al final no sé si es más un punto ganado por el Oviedo o yo creo que más son 3 puntos perdidos por el Depor, que se supone que debería haber ganado y se va a llevar uno nada más. Por como se dio el partido, que empezó ganando y que al final en el 83 te empata el Oviedo. Yo creo que sí, que es un tropiezo del Depor que ya con el derbi perdido en la primera jornada no se podía permitir otro tropiezo. Bueno, son 4 puntos que suma de 9 posibles. Y el Oviedo que todavía no ha ganado, que son 3 empates los que tiene. Así que a ver qué tal. El siguiente partido, los primeros puntos de la temporada para un Racing de Ferrol ante el Pontevedra, que sigue sin sumar. Adrián Martín en el 25 y Joel Tenreiro en el 52. De penalti fueron los autores de los goles locales que le dieron esa primera victoria al Racing de Ferrol en su regreso en División de Honor. Bueno, pues primera victoria del Racing que ya veíamos que no iba a tardar en llegar. Al final ha sido a costa de un Pontevedra que seguramente vaya a ser uno de sus rivales directos. Pues sí, seguramente. Cuidado. El tercer encuentro, la primera victoria, esta vez también una primera victoria, esta vez del Solares ante la Arosa, ahí en su casa. Un gol de Pablo Mejía en el 54 dio los 3 puntos a los de Julián Pérez, los primeros 3 puntos de la temporada, y parece a ver si con esta victoria el Solares empieza a remontar un poquito y a conseguir más puntos, más de 3 en 3, sobre todo sumar de 3 en 3 ante rivales directos. Exactamente, Luis Pablo Mejía, el killer del Solares, que le da esa primera victoria al equipo en su debut en División de Honor, así que muy victoria importante, porque el Arosa también va a ser un rival directo seguro en la lucha por el descenso. El Victoria in Extremis, el siguiente partido de la Gimnástica ante el Lugo. Los gallegos comenzaron ganando con un gol en prueba de puerta de Gonzalo Fernández en el minuto 6, pero 10 minutos después Lorenzo Fernández igualó el partido y el partido parecía que se iba a quedar en el empate, pero en el 90 se volvió un poco loco. Aparecieron Samuel Pedraja y Elio Celorio para darle los 3 puntos a los de Torrelavega.
Pues bueno, el único partido que tenemos con más de 2 goles, aquí Gimnástica Lugo, y encima han sido al final. Al final, el partido va a quedar 1-1 también, ¿sabes? O sea que, bueno, 3 puntos muy importantes para la Gimnástica y un Lugo que, bueno, que nos estaba acostumbrando un poquito a este inicio de temporada a verla ahí arriba. No se desengancha mucho, pero bueno, la Gimnástica... siempre compite la Gimnástica. Que aunque luego está ahí arriba, es un rival directo también, porque sabemos que aquí en el grupo 1 va a estar muy ajustado el descenso. Seguro. Vamos con otro partidazo que se vivió en Asturias, el empate entre el Deportivo Roces y el Van Sander, en un encuentro donde todos los goles se vieron en la primera parte. Jaime Hernández en propia puerta adelantó a los de Gijón en el 7, pero al borde del descanso Sergio Aristayeta puso el empate definitivo. El Roce jugó con uno menos desde el 38, o sea que bastantes minutos con un jugador menos. Aún así, pues consiguió al menos que no le metiese otro gol el Van Sander y al menos sumar un puntito. Exactamente, el Roce que no está empezando a acostumbrar a que compita cada partido, que sea un rival que yo creo que nadie va a querer jugar contra el Roce esta temporada porque es un equipo muy rocoso. Y el un poquito vibes los dos de lo mismo, de equipo peleón que va a equipo peleón, guerra, sí, totalmente. Que te va a dar guerra totalmente. Y que va a ser difícil de ganar. Exactamente, el Van Sander, bueno, que ya sabemos lo que fue la temporada pasada y que, bueno, suma 4 puntitos. 1-1-1, la quiniela. Quiniela que no nos sale a nosotros. A nosotros no nos sale, al Van Sander sí. El siguiente partido, un buen empate del Coruña Montañeros ante un Racing que sigue sin arrancar. Los de Santander empezaron ganando con un gol de Gabriel Jiménez en el 14, pero Eli Flores puso el empate en el 36, en un partido que fue poco ritmo, pocas ocasiones y al final un puntito para cada uno. Sí, pues esto yo creo que es un punto muy meritorio del Coruña Montañeros ante un Racing que no termina de despegar del todo, está ahí ahora mismo rozando con el descenso. Parece que le está costando los de Santander. Habrán visto el gol del Racing de Gabriel Jiménez, un golazo. Golazo. Lo habremos puesto seguramente en bucle. Sí. Porque qué golazo metió. Hablamos un poquito más y se ve un par de veces más. Sí, ¿no? Hablamos, nada, pero también el gol del Iflore tampoco estuvo nada mal. Buen char. Vamos con el penúltimo encuentro de la jornada, esa victoria a domicilio del Compostela en Condomínguez, un gol... No, del Sporting en Condomínguez contra el Valmiñor, un gol de Hugo Dacal en el minuto 32, le dio la segunda victoria de la temporada a los asturianos. Sí, partido complicado el Valmiñor en su campo que siempre suele competir muy bien. Y bueno, los de Gijón que sacan una buena victoria en la segunda de la temporada para colocarse ya arriba. Y vamos con ese sorprendente tropiezo del Celta en Amadro ante el Compostela. Y la verdad que pudo ser bastante peor, porque los visitantes adelantaron a los 2 minutos con un gol de José Ángel Rey. Los celestes lo intentaron durante todo el partido, pero la recompensa no llegó hasta el último minuto, cuando un gol en el minuto 65 de Hugo Pérez salvó un punto para los de Alberto Suárez. Pues tú lo has dicho, salvó un punto para el Celta. O sea, al principio de la jornada, que nos iba a decir que el Celta iba a salvar un punto ante la Compostela, ante la Sociedad Deportiva Compostela, y al final tuvo que salvarlo. La verdad que empieza raro este grupo 1. Sí, empieza muy raro. Vamos a ver la clasificación. El Celta, a pesar del tropiezo, sigue líder con 7 puntitos, seguido de la Gimnástica con 6, empatado con el Racing, con el Sporting de Gijón, y con 5 puntos también el Deportivo Roces. Quinto está el Depor con 4 puntos, también seguido pues el Lugo, el Van Sander, el Coruña Montañeros, el Solares, la Sociedad Deportiva Compostela, el Arosa y el Real Racing Club. Abre la zona roja de la tabla el Real Oviedo con 3 puntitos, seguido del Valmiñor con 3 y el Racing de Ferrol con 3 también. Y colista es el Pontevedra sin puntuar todavía. Y vamos con ese grupo 2, ese grupo de País Vasco, La Rioja y Navarra, y con los resultados que ya tenemos en pantallas. Empezamos con ese Eibar 8, Villegas 1. Danoc 0, Athletic Club 2. Antiguoco 1, Herrera de Vitoria 1. Leioa 2, Uberena 1. San Juan 1, Baskonia 3. Betoño 0, Alavés 0. Osasuna 2, Santuchu 1. Y Logroñés 1, Real Sociedad 3. Bueno, lo más destacable, esa goleada primera al Eibar. Bueno, sí, al Eibar al Villegas 8-1. 8-1, bastante llamativo. Estamos teniendo muchas goleadas en este inicio liguero. La Real Sociedad que va como un tiro, igual que Leioa.
El Leyoa está increíble. Está increíble, ha sumado 9 de 9. O sea, una cosa que no entiende muy bien. Y el tropiezo del Alavés, que era el otro equipo que podía hacer pleno de victoria. Y empata a 0 contra el Betoño. Así que bueno. Buena victoria también del Athletic. Sí, también. El Athletic que tras esa primera derrota de la primera jornada se había quedado un poquito atrás, pero no, ya está recuperando. Que lo vamos a ver arriba, vamos, seguro. Sí. Seguro. Vamos a empezar con esa goleada escandalosa del Eibar de Asier Riesgo ante un pobre Villegas que sigue sin puntuar. Ioris Izaola, que marcó hat-trick, Luis Romero, que marcó 2, Pablo Villaba, Eneco Martínez y Eneco Monreal fueron los autores de los goles armeros, y el gol del honor para los riojanos fue obra de David Recio. Pues poco que destacar de este partido. La verdad que es una goleada escandalosa de Eibar, y bueno, ante un Villegas que entre que es recién ascendido y las expulsiones que está teniendo, pues le está costando mucho. Sí, le está costando, pero bueno, que yo creo que ya sabían que va a ser un año que le iba a costar. Claro. O sea, está la entrevista en el canal de a Julio Segura, que él mismo contó de que iban a saber, que sabía a lo que iban y que iba a ser un año complicado, pero bueno, a competir. Sí. Vamos con el segundo partido, que el derbi en Mayona entre el Athletic Club y el Nanoc Pack, que un Danok que sigue sin puntuar. En el 46, Unas Goyogana adelantó a los Leones, y en el 64, Asier Torres culminó la victoria del Athletic Club, que parece que va para arriba. Sí, que lo sabemos que va a estar ahí arriba, pero al menos es que ya empezó con -3, por así decir, con 0. Empezó con 0, sí, porque esa con 0, incluso con -1, ¿sabes? Porque perder 4-0 en la primera jornada es un golpe. Es un golpe duro. Pero bueno. Mejor llevas en la primera jornada que no en las últimas. Sí, no, seguro. Pero bueno, al final era el campo de Logroñés, un campo complicado. Pero bueno, ya está de vuelta. Ya está de vuelta de Bilbao y lo vamos a ver seguro por ahí arriba. El siguiente partido, empate entre el Antiguoco y la Rueda de Victoria en las instalaciones Berio. Aimar en Paracha adelantó a los locales en el 25, y ya en la segunda parte Agustín Mandanichi puso el empate final en el 71. Bueno, pues buen empate. Yo creo que la Aurrera a domicilio, Antiguoco siempre es difícil. Sí. Muy buena cantera y saca muy buenos jugadores. O sea que yo creo que es un buen empate para la Aurrera. Exactamente, y el Aurrera, que vemos que cada año, que es complicadísimo jugar contra ellos, que no ganan. No ganan demasiado, pero claro, es que tampoco pierden. No tiene unas rachas muy holgadas de victoria, a lo mejor. Son muy intermitentes, pero cuesta. Un equipo muy constante, pero por eso mismo, porque es que no es muy difícil ganarle y que es muy difícil que pierda. Vamos con la tercera victoria consecutiva del equipo favorito de Carlos, del Leyoa, que está intratable ante el Oberana. Todos los goles llegaron en la segunda parte. Asier Vida Urrazaga en el 58 y Aimar Escudero en el 79 de penalti pusieron en ventaja a los locales. Y en el 90, Alex Remacha metió el miedo en el cuerpo al Leyoa con ese gol que podía metió en el partido a la Oberena, pero no lograron el empate. Finalmente, otra victoria más del Leyoa. Pues sí, pues muy buena victoria del Leyoa ante un rival directo realmente, sí, porque sí. Aunque Leyoa ahora mismo le veamos ahí le vamos arriba, yo creo que al final el objetivo... Creo que ellos tú le preguntas seguro al míster de Leyoa y dice que no hay que olvidarse de su objetivo, que es la salvación. Totalmente. En el siguiente partido, esa primera victoria de la temporada del Baskonia ante el San Juan, los visitantes se fueron 0-2 al descanso con los goles de Ilías y Ekain Garmendia, y en la segunda parte los locales se metieron en el partido con el gol de Lelchu Lumarraga, pero Nico Suquia se volvió a ampliar la ventaja de penalti 8 minutos después. Pues fíjate, el Baskonia veíamos que estaba empezando un poquito como acabó la temporada, y consigues la primera victoria en casa del San Juan, que es un equipo muy difícil de ganar, sobre todo en su casa. Sí. Y muy buena victoria. Si la semana pasada, en el descuento pasado, dijimos que el Baskonia pintaba mal, era precisamente para esto, porque buscábamos que ganara. Claro. O sea, nosotros cuando decimos algo, buscamos el efecto contrario. Efectivamente. Entonces. Porque nosotros sabemos que hacemos el gafe muy fácil, sí. Pues contra gafe. Claro. Otro derbi que teníamos también en esta jornada, el Betoño Alavés. Bueno, pues acabó con un tropiezo del Alavés en su visita al Betoño, en un partido donde no hubo goles. El Alavés deja los primeros puntos de la temporada y por su parte el Betoño suma un puntazo. Sí, es un puntazo del Betoño contra lo decíamos, el Alavés que lo había ganado todo
y al final, recordemos que el Betoño es un club convenido del Alavés, o sea, que era derbi, además de ser de la misma ciudad, por eso mismo, porque al final tienen ese acuerdo. Sí, y un puntazo del Betoño. Sí. El siguiente partido, esa victoria ajustada de los Osasuna en Tajonar ante el Santuchu. En el 39 Marcos Pérez adelantó a los rojillos y ya en el 90 Marco Castañeda puso el 2-0, pero el Santuchu metió un poquito también el miedo a los cuerpos a los locales con un gol de John Goyogana en la siguiente jugada, pero bueno, al final acabó con victoria para los Osasuna. El Osasuna que parece un poquito que le está pasando como al Athletic Club, que se va metiendo esos dos últimos partidos, parece que empieza a coger un poquito de ritmo y los veremos. A priori los veremos ahí arriba seguramente a Osasuna. Vamos con el último partido de esta jornada, una victoriaza de la Real a domicilio en su visita al Logroñés para seguir con el pleno de victorias. Todos los goles llegaron en la segunda parte. Ian Sánchez y Ollán Tellechea adelantaron a los de Andoich Galdós y el Logroñés se metió en el partido con un gol de Adrián Belacoechea en el 75. Pero Dion Mehmeti puso el 1-3 final en el 80 para no dar opciones al Logroñés y conseguir una nueva victoria para los suyos. Exactamente, comentábamos en el directo del viernes que el Logroñés le metió 4 al Athletic Club. Veremos, cuidado que la Real Sociedad tiene un partido complicado, pero no, lo ha solventado estupendamente. Y lo que decíamos, victoriaza de la Real Sociedad que se coloca líder por los goles, pero con pleno de victoria. O sea, muy, muy buena victoria. Vemos la clasificación, que como comentábamos, la Real Sociedad es el líder con 9 puntos, empatado con el Leioa, eso sí. El Deportivo Alavés es tercero con 7 puntos, seguido del Eibar con 6 y del Athletic Club es quinto con 6 también. Sexto es el Osasuna con 6 puntos, le sigue el Logroñés con 4, al igual que el Oberena, el Betoño y el Antiguoco. Decimoprimero está el Baskonia con 3 puntos y cierra la zona tranquila el San Juan con otros 3 puntos. La zona roja de la tabla lo abre el Aurrera de Victoria con 2 puntitos, seguido el Santuchu con 1 y sin puntuar ambos colistas, el Danov Bac y el Villegas. Y vamos a hablar del grupo 3, de ese grupo de Cataluña, Aragón y Baleares. Con los resultados empezamos, que ya tenemos por pantalla: el Huesca 6, Cornellá 0. Español 1, Girona 2. Racing Club de Zaragoza 1, Barcelona 3. San Francisco 1, Montecarlo 1. DAM 5, Nàstic 0. Sant Cugat 1, Real Zaragoza 2. Nàstic de Manresa 0, Sabadell 1. Y Mallorca 4, Constancia 1. Pues aquí lo más mucha goleada. Hay mucha goleada, pero aquí lo más claro que hay es que nos está sorprendiendo, nos está encantando que la DAM ha vuelto a meter 5 goles. No tiene nombre lo de la DAM. No tiene nombre, lleva 15 goles a favor y 2 en contra en 3 jornadas. Es increíble. Es que fíjate que yo con la DAM, al principio de temporada decíamos, la DAM ha hecho récord histórico en División de Honor, ha hecho un añazo. Yo creo que este año toca no repetir lo de la temporada pasada, pero a lo mejor un bajoncillo. No. O sea, han metido directamente séptima. No sexta, sino han metido séptima y van volando este año. Sí, es que la DAM lo repetimos todos los años y este año no va a ser menos, que su primer equipo es el Juvenil A, es donde más esfuerzos ponen. En Cataluña saben que la DAM tiene muy buena cantera, saben que si tú eres fichado por Español, Barcelona sobre todo, y luego a lo mejor incluso Mallorca, ¿sabes? Que, sí. Y no tienes sitio del todo en el equipo, sabes que si te vas a la DAM puedes hacer muy buena temporada porque es un equipo que siempre va a estar encima y que siempre va a dar guerra y te va a dar oportunidades, y al final es que pues eso, es que tiene jugadores muy buenos y encima luego con los entrenadores no falló con Sergio García y parece el momento que con Jean Verdú también ha acertado. Sí, totalmente. También, bueno, hemos tenido partidos también más llamativos que lo comentaremos ahora. De momento vamos a empezar con ese Huesca 6, Cornellá 0, una contundente victoria del Huesca ante el Cornellá en casa. Nicolás Roche emergió como el hombre del partido. En el minuto 4 hizo el primero de los aragoneses y Gabri en el 17 marcó el segundo. Nicolás marcó uno más en el 37 para irse con un doblete al descanso. Y a los 3 minutos de la segunda mitad, de nuevo Nicolás hizo el 4-0 y su hat-trick. Y 10 minutos después hizo su póker de goles y el 5-0 a los suyos. Y redondeó la goleada a Javier para hacer el 6-0 final. Pues nada más que añadir que un 6-0 del Huesca. Un 6-0 del Huesca con un Nicolás Roche. Que mete 4, Que mete 4, estelar. Creo que el segundo póker de la temporada. Primero fue del Celta, fue de Jorge
Jorge Pérez Lafuente, que metió... Sí, que metió 4 al Pontevedra, sí. Pues el segundo de la temporada. Pues aquí le tenemos. El segundo de la temporada, pues con el segundo partido vamos, con ese Español Girona, un Girona que sorprende y se lleva 3 puntos importantísimos de su visita a Barcelona. Antón Uría marcó en propia puerta a los 3 minutos de partido y el 0-1 subió el marcador. Aarón empató para los Pericos a los 20 minutos de encuentro. Y a 20 para el final apareció Diego Miralles para poner el 1-2 en el marcador. Y bueno, así acabó el partido y el Girona se llevó 3 puntos muy importantes de la ciudad deportiva de Níjarque. Exactamente, resultado sorprendente, la verdad, porque el Español en su campo al final siempre es favorito, pero el Girona que saca 3 puntazos y puede ser buen año para el Girona este año. Que sí, no... mira que dije yo en el descuento pasado, dije con Carlos que al final este partido yo creo que era para ver si el Español terminaba de arrancar y ver cómo iba a ir esta temporada, y si el Girona, las esperanzas que teníamos, podía hacer una buena liga, y yo creo que se ha visto en este partido. Se ha visto totalmente la dinámica de ambos, ¿no? El siguiente partido, el Barcelona, que vuelve de Zaragoza con los 3 puntos. En la primera parte solo vimos el gol de Oriol Payás a los 20 minutos de juego. Y nada más empezar la segunda parte, Roberto puso el 0-2 para los blaugranas. En el 54 Hugo recortó distancia para los maños y Divaso puso el empate en un mano a mano que salvó Max Monfil. Finalmente, a 20 para el final, Pedro Villar hizo el definitivo 1-3. Bueno, el Racing Zaragoza, que no consigue entrar de lleno en esta división de honor, todavía no ha ganado. Encima esta tercera jornada se enfrenta al FC Barcelona. A lo mejor con esa mano a mano que tuvo Divasón, pues puede haberle rascado un punto al Barcelona, pero bueno, al final sí perdonas ante el Barça. Sí, muy difícil. Vamos con un duelo directo por la salvación en las Islas Baleares, que acabó en empate entre el San Francisco y el Montecarlo. Lluís Quirós adelantó a los Baleares en el 20 y cuando parecía que los puntos se quedaban en Palma de Mallorca, apareció Marcos para empatar el encuentro en el 90 y darle un puntito muy importante in extremis al Montecarlo. Pues sí, punto importante del Montecarlo para salir de la zona de descenso. Y yo creo que es más bien tropiezo de San Francisco, ¿no? Porque al final una victoria en casa. Es tu rival directo, pero al final está jugando en casa. Y el recién ascendido es el Montecarlo, entonces... Un poco bueno, pero bueno, el San Francisco que está haciendo un buen arranque, todavía no ha perdido en los 3 partidos que ha jugado, así que bueno, no creo que se arrepienta demasiado, o sea que a final de temporada se arrepienta demasiado de estos 2 puntos que ha perdido. Seguimos confiando en el Montecarlo, que nuestros amigos de la grada nos lo dicen, pues nosotros seguimos confiando y sabemos que al final es un recién ascendido y cuesta entrar, pero veremos cuando coja un poquito de vuelo. Totalmente. Y vamos con otra goleada más de la DAM, otros 5 goles de los 0-0 y nosotros ya no sabemos cómo llamar este inicio de la temporada de lo de Joan Verdú porque está siendo una locura. En la primera mitad dejaron el partido cerrado con los goles de Oriol, Sana e Iker, y ya en la segunda mitad los goles de Iker Adel en prueba de puerta y Alex hicieron el 5-0 definitivo y la manita a un Nasti de Tarragona que poco pudo hacer. Sí, es que es otro 5-0, es que no hay más que añadir que bueno, el pobre Nasti que se lleva 5 de su visita a Barcelona, o sea, no hay más. Lo de la DAM es increíble, pero increíble, es que no tiene calificativo ya, yo creo. No tiene, es que es una Estamos expectantes para esta jornada 4, a ver qué hacen. Madre mía. Vamos con el Zaragoza, que se llevó 3 puntos muy importantes a domicilio en su visita ante el Sant Cugat. Isaac adelantó a los locales en el 32 y Antonio de penalti en el 43 empató el encuentro. A los 5 minutos de la segunda mitad, Luis hizo el 1-2 y el 1-2 fue el resultado con el que se acabó el partido. No hubo más goles y el Real Zaragoza que se lleva 3 puntos muy importantes fuera de casa. Sí, porque es su primera victoria de la temporada además. Bueno, ya era hora de que sumara de 3-3 el Zaragoza porque... partido muy complicado las 2 primeras jornadas los que ha tenido y ahora bueno, tenía un recién ascendido pero fuera de casa, que es un campo complicado, así que bueno, buena victoria de Zaragoza, buena victoria. Y el Sabadell, que sigue de dulce, se lleva los 3 puntos en su visita a Manresa, tras todo un partido con ocasiones pero sin que el balón entrase. Cagua Santos emergió como héroe de los visitantes para hacer el gol de los suyos en el 90 y darle los 3 puntos al Sabadell ante un Manresa que sigue sin puntuar.
Sí, el Sabadell que gana su segundo partido consecutivo, que tiene su figura en Cagua, que está metiendo goles, está arriba en la tabla de Pichichi, yo creo que le da mucho al Sabadell y oye, pues lo que decimos, al final va ganando, gana fuera de casa, lo que no le diría un rival directo, al menos como el Nastic de Manresa quedó la pasada temporada. Pero bueno, este son año 3 puntos muy importantes. Este año sí que puede que sean rivales directos por cómo se está dando. La jornada la cerró el Mallorca Constancia y bueno, un Mallorca incontestable que se lleva los 3 puntos en el derbi ante el equipo de Inca. Los bermellones se adelantaron por partida doble en el 8 y en el 28 con los goles de Luis y Álvaro. Andreu en el 31 recortó distancia para los de Pedro Ferriol. Y ya en la segunda parte el Mallorca sentenció con los goles de Anastasios en el 61 y el gol en propia puerta de Gabri en el 85. Pues sí, victoria también muy importante del Mallorca, que es otro equipo en este grupo que hace pleno, que son 9 de 9 los que suma. Y primer partido del Mallorca donde gana holgadamente, sin tener ahí un poquito de duda. No, ha ganado holgadamente el derbi balear. Vemos la clasificación que ya la tenemos por aquí y bueno, los 3 equipos que han hecho pleno de victorias. Primero está la DAM con esos 9 puntos, seguido el Barcelona y el Mallorca. Cuarto es el Sabadell con 6 puntos, seguido del Girona también con 6. Sexto es el San Francisco con 5 puntitos, con 4 puntos empatados está Huesca, Español, Zaragoza y Nasti de Tarragona. Montecarlo con 2 puntitos y cierra la zona tranquila San Cugat también con 2 puntos. Abre la zona del descenso con 2 puntos, con un punto, el Constancia, al igual que Cornellá, y cierran el Nasti de Manresa y el Racing de Zaragoza con 0 puntos. Y vamos con el grupo 4, ese grupo andaluz de Ceuta y Melilla, donde ha habido jornada intersemanal, así que vamos a repasar la jornada del miércoles y después la jornada del domingo. Así que sentados, coger palomitas. Sí, que este grupo va a ser largo. Vamos a empezar primero con la jornada 3, que se jugó el miércoles, con los resultados, que empezamos con ese Sevilla 1, Málaga 1. Melilla 0, Calavera 0. Cádiz 1, Sporting Atlético 0. Real Betis 4, San Félix 0. Córdoba 2, Maracena 1. Tomares 3, Arena Zarmilla 0. Basque Cultural 0, Mosquito 0. La Mosca 1, Granada 2. Y la Cañada Atlético 0, Almería 0. Aquí ha habido cositas, se dejó puntos el Sevilla contra el Málaga, que era más o menos lo esperable. El Tomares que seguía en su línea, ese miércoles que ganó una jornada más. El Cádiz que le ganó al Sporting Atlético, que el Cádiz que ha empezado a hablar porque está sorprendiendo en este inicio. Mucho. Está sorprendiendo mucho y bueno, ahora veremos cómo va la clasificación, pero está ahí contra tu Betis, contra el Sevilla. Mi Betis, ¿por qué lo dices? No, hombre, porque no sé por qué lo dice. No lo sé por qué lo dice. Vamos a empezar con ese primer partido, con ese Sevilla-Málaga. El empate del que hasta esa jornada era el líder del DH4. Se fueron ganando los sevillanos al descanso con el gol a los 5 minutos de Francisco José. Y en la segunda mitad, cerca del 70, apareció Gorka para poner el empate en el marcador y dar ese puntito al Málaga en su visita a Sevilla. Pues sí, pues la verdad que partido, o sea, empate sorprendente del Sevilla, que se deja los primeros puntos de la temporada y encima en su campo, o sea que muy sorprendente este empate. Seguimos con el empate sin goles también entre el recién ascendido Melilla y el Calavera, que tuvo que visitar la ciudad autónoma. A pesar de las ocasiones generadas por ambos conjuntos, ninguno pudo materializarla en gol. Y lo más destacado del encuentro fue la sustitución de Alejandro en el descanso, debido a que tras un choque se le rompió uno de los dientes. Así que bueno, le mandamos mucho ánimo y que el dentista haga su trabajo y que se le quede la dentadura lo mejor posible. Bueno, al menos está cubierto. Sí. Está cubierto por el seguro, o sea que bueno, que no. Yo si fuese Alejandro me ponía aparato también. Sí, pues sí, pues ya que está. Tiraba un poquito de dinero. Que será descolocado la tal y. La sobremordida, tal. Claro, que ya aproveche. Exacto. Vamos con tu Cádiz, que ganó al Sporting Atlético, consigue los 3 puntos ante un muy buen equipo que no consiguió llevarse los 3 puntos ante los gaditanos. Con un gol, algo dudoso del que se quejaron los ceutíes porque, decían que era en fuera de juego. El gol lo marcó Abel a los 18 minutos de juego. En línea, no considero que fue fuera de juego. El gol subió el marcador y dio los 3 puntos a los amarillos.
Exactamente, el victoria muy importante del Cádiz y el Sporting Atlético ha empezado un poquito dubitativo la liga, ¿sabes? Que no ha terminado de ser el Sporting Atlético que sorprendió tanto la temporada pasada. Y bueno, Yacine no lo ha dicho durante toda la pretemporada, que sí, que muchas gracias por el ánimo que le mandamos, pero que el objetivo es la permanencia. Bueno, nosotros seguimos teniendo esperanza en el Sporting y pensamos que cuando coja un poquito de vuelo, un par de jornadas ganando seguidas, tal, yo creo que va a volver a estar ahí. Sí, seguro. Vamos con... Bueno, ¿no? ¿Te toca a ti, no? Sí, me toca a mí, perdón. Contundente victoria del actual campeón ante el San Félix, la Ciudad Deportiva Rafael Gordillo. Alberto de Aro en el minuto 15 y Nikita en el 36 hicieron los 2 goles del encuentro de la primera parte, y en la segunda mitad José en el 64 y Diego 10 minutos más tarde hicieron que el marcador se quedase en un contundente 4-0 para los béticos. Pues el Betis, que parece que sí que ya ha empezado a calibrar un poquito después de ese empate de la primera jornada, y bueno, el pobre San Félix que viaja a Sevilla para llevarse 4 golitos. Pues sí, el San Félix, que bueno, que también es otro equipo de los que ha empezado bastante dubitativo también. Vamos con la primera victoria de la temporada que logró el Córdoba este miércoles ante el Maracena. A 10 para el descanso, Borja puso a los verdiblancos por delante y Miguel de penalti en el añadido de esta primera mitad hizo el empate. Hiciste el empate. Fue ya en la segunda parte cuando Javier puso a los locales por delante en el 60 para hacer ese 2-1 con el que el Córdoba se llevó, pues como hemos dicho, la primera victoria de la temporada, suma los primeros 3 puntos. Sí, primero 3 puntos importantes del Córdoba. Que bueno, que el objetivo es intentar sufrir un poquito menos que la temporada pasada, yo creo. Un poquitín al menos, porque la temporada pasada le costaba hasta la última jornada o la penúltima no lo consiguieron. La lucha con el San Fernando fue... Sí, fue la verdad que bastante intensa durante toda la temporada. El Tomares, en el siguiente partido, que sigue de dulce y gana otra vez a otro recién ascendido, como es la Arena de Armilla. Tras una primera parte sin goles, el Tomares se llevó la victoria en la segunda parte con los goles de Álvaro en el 61, David en el 77 y Iker en el 86. El Tomares, que llegó a esta jornada intersemanal, su primera jornada intersemanal, que bueno, en la entrevista con Adrián Luque... hablamos que bueno, si estas jornadas intersemanales pillaban en casa, pues oye, mejor. Pues mira, la primera la ha pillado en casa y se ha llevado los 3 puntos. O sea que nada mal. Una Arenas que le está costando. Le está costando. El Mosquito, que había empezado muy bien la liga, no logró llevarse los 3 puntos en esta jornada intersemanal en su visita al Carlos Sánchez Navarro de Marbella ante el Vázquez Cultural. A pesar de las acometidas visitantes, el Vázquez lo gozó de oportunidades también, pero no consiguió hacer gol. Finalmente, pues reparto de puntos entre malagueños y sevillanos. Pues sí, el Vázquez Cultural que está siendo un equipo muy difícil de ganar en su estadio, que no está ganando, pero no está perdiendo. Y al final, para un equipo como el Vázquez, no perder es tremendo. Sí, va a costar a Vázquez en casa. Sí. El siguiente partido, el Granada, que se lleva 3 puntos muy importantes en su visita al Alejandro Martín, y la Mosca, que sigue en la zona baja de la tabla. En el minuto 30 Mario adelantó a los visitantes y Manuel en el 65 empató para los malagueños. Y a 2 para el 90 Ryan hizo el gol de la victoria para el Granada ante una Mosca que no termina tampoco de ganar. No ganó otra vez esta jornada la Mosca. El Granada, que consiguió, aunque sin extremis, pues bueno, al final se llevó los 3 puntos y le está muy bien también el Granada. Parece que puede. También es un equipo que estamos atentos a ellos porque puede hacer muy buena campaña. Totalmente. El último partido de esta jornada intersemanal pues fue un derbi almeriense entre la Cañada y el Almería, que bueno, quedó en empate a 0. A pesar de las ocasiones que tuvieron ambos equipos, pues ninguno logró materializarlas en gol. Y bueno, la Cañada, que yo creo que rasca un punto muy importante ante su rival de la ciudad como será Almería. Exactamente, 2 equipos que, como estamos viendo, ya se están situando en esa zona media de la tabla que es previsible donde estén toda la temporada, y la verdad que 2 equipos son de la media ciudad y 2 equipos bastante igualados, los dos. Y hasta después aquí la jornada intersemanal. Aquí jornada 3, ahora vamos a pasar a la 4, la que se jugó en el domingo, todos los partidos del domingo. Así que vamos a arrancar con los resultados que tenemos en pantalla. Empezamos con ese Málaga 2, La Mosca 0, Calavera 2, Vázquez Cultural 0, Almería 1, Betis 2, Granada 5, Melilla 1, Mosquito 2, Tomares 1, Sporting Atlético 0, Córdoba 0,
San Félix 1, Sevilla 2. Maracena 0, La Cañada 0. Y Arena de Armilla 1, Cádiz 3. Pues aquí también lo bueno que tiene el grupo 4, que como tiene una jornada más, ya son 12 puntos posibles, ya se empiezan a ver más, pues eso, rachas, más buenas y malas rachas. Entonces, lo que a menos gusta de este grupo al tener 2 equipos más. Vamos a comenzar con la jornada que la habría, pues bueno, ese derbi malagueño, que se lo llevó el Málaga en el local ante la Mosca, que sigue sin ganar. A pesar de la superioridad de la Mosca, que estuvo a punto de rescatar un punto en su visita a la Ciudad Deportiva del Málaga, Iván y Gorka ya en el añadido, los dos pues prácticamente en el 90 y en el 91, rescataron 2 puntos in extremis para el Málaga para seguir afianzándose en esa zona alta de la tabla, a costa de una Mosca que era un punto muy importante que podía conseguir en su visita al Málaga, pero no se lleva ese puntito. Exactamente. Vuelve a perder la Mosca que sí que es verdad que no gana, no puntúa, pero tampoco le golean. No le golean. No deja malas sensaciones. Exactamente, es verdad que ya era previsible que la Mosca iba a ser un equipo muy difícil de ganarle, pero no está, o sea, la sensación no son malas porque está compitiendo en todos los partidos, no está recibiendo goleada, y aunque no gana, yo creo que al final llegarán los puntos, y si sigue de esta manera llegarán seguro. El siguiente partido, vuelve a la senda de la victoria el Calavera a costa del Básquet Cultural. Los goles de Miguel en el 69. Madre mía. De doblete. De doblete esta jornada. Y Milko en el 72 sirvieron a los sevillanos para llevarse los 3 puntos y seguir en la parte alta de la tabla. Bueno, el Calavera, que parece también que está cogiendo un poquito buenas sensaciones después de ese mal arranque. Al final, pues bueno, ha conseguido el golaveras, la diferencia de goles la tienen 0, porque tiene ese goles a favor y goles en contra. Parece que se está nivelando y acostumbrándonos a lo que más o menos esperamos de un equipo que ya tuvimos el año pasado en División de Honor, y al menos este año le pedimos una salvación, o le exigimos, todo entre comillas, una salvación holgada. Sí. Vamos con el líder, con el Real Betis, que sigue de dulce, cosecha otra victoria, esta vez fuera de casa en su visita a la Almería. Aún así, en el partido se adelantaron los locales con el gol de Abraham Lázaro a los 11 minutos de partido, y no reaccionaron los verdiblancos hasta el 54, cuando apareció Diego para hacer el empate. En el 62, Iván Corralejo, que ya lo tuvimos el año pasado en este Betis de Dani Fragoso, puso el 1-2, que le dio los 3 puntos a los verdiblancos, y bueno, para seguir líderes. Sí, sigue líder, partido trampa el que era para el Betis, que tenía que ganar porque ya se dejó punto con ese empate, pero no podía dejarse más puntos. Pero con Granada, ya con el Almería también. Exactamente. Hace una buena victoria del Betis, que ya se coloca líder, empatado con Sevilla y Cádiz, que están ahí están. Vamos con el siguiente partido. Goleada del Granada ante un Melilla que aún no conoce la victoria. Los goles llegaron a partir de la media hora de juego y el Granada lo dejó finiquitado con el hat-trick de Ryan y el gol de Aimar de penalti. En la segunda mitad el gol del honor lo hizo Hugo a 5 para el final, y Enrique de Bronce, que está metiendo bastante goles, está yendo bastante bien en Granada, redondeó la goleada en el 89. Buena victoria del Granada para seguir en ese top 5. El Melilla, que al final, por lo que venimos diciendo, estos equipos recién ascendidos, que les cuesta hacerse, también les vienen partidos bastante difíciles, sobre todo este último contra una cantera como la de Granada, que es muy buena. Pues al final el Melilla le está contando esta primera victoria, se le está resistiendo. Sí. Y vamos con un duelo que al principio de la temporada no diríamos que el duelo de esta cuarta jornada iba a ser un duelo de la tabla alta, que era este derbi entre el Mosquito y el Tomares, entre dos recién ascendidos que han empezado muy bien y que se lleva el Mosquito. El gol de Beltrán en el 35 de penalti sirvió a los locales para irse ganando al descanso. Joaquín empató en el 60 y en el 83 Denis hizo el 2-1 definitivo. El Tomares, aún así, con esta derrota sigue en esa zona alta, y el Mosquito que se afianza.
Sí, el Mosquito se afianza, está siendo la gran sorpresa, yo creo, de este grupo 4. Se están erigiendo los dos como... Sí, totalmente, o sea, son dos equipos que han empezado muy bien la temporada, pero al final, bueno, el duelo directo se lo lleva el Mosquito, y el Mosquito que ojo, porque puede ser una buena temporada para este equipo, que la verdad que está sorprendiendo un montón, El siguiente partido es empate sin goles del Córdoba en Ceuta en su visita al Sporting Atlético, y a pesar de las ocasiones generadas por ambos conjuntos, ninguno fue capaz de hacer gol, así que bueno, un puntito para cada uno, pocas ocasiones y bueno, al final poco más llamativo de este partido. Sí, la verdad que bueno, sabemos que el campo del Sporting Atlético es un campo muy difícil, viajar a la ciudad autónoma al final es muy difícil, y el Córdoba saca un buen punto. Vamos con el Sevilla, con el colíder. Están empatados un punto, pero bueno, está segundo el colíder. Y el Sevilla, que visitó Torremolinos para enfrentarse al San Félix y se llevó el partido por la mínima. Apareció Hugo en el 40 para hacer su tanto y dar la victoria momentánea a los visitantes. Arnaudis en el 60 ponía el gol de la calma, pero a los 3 minutos Daniel agitaba el partido, metía al San Félix en el encuentro, pero aún así pues bueno, no tuvieron tiempo para más, y finalmente el Sevilla se llevó los 3 puntos de este partido. Totalmente, victoria importante del Sevilla, que yo creo que este también era un partido trampa, porque el San Félix, aunque es verdad que no ha arrancado en la temporada, que solo ha sumado un punto, el campo de San Félix en Torremolinos es un campo complicado donde pocos equipos suelen sacar puntos, y el Sevilla, bueno, al final una buena victoria y sigue arriba, al final es lo que se esperaba. Es lo que se esperaba, sí, pero bueno, partido trampa que incluso se le complicó por momento al Sevilla. Empate sin goles también entre el Maracena y la Cañada Atlético, que no dejó contento a ninguno. Lo más destacable del partido fueron las expulsiones del jugador local Ángel por retrasar la puesta en juego del balón cuando el saque le correspondía al equipo contrario, y la expulsión de Nasser por golpear a un rival en el pecho. Pues bueno, lo más destacable del otro partido fue una rotura de un diente. Pues aquí fueron 2 expulsiones. 2 expulsiones. Al final, bueno, el Maracena que nos dijeron que no parecía el Maracena del año pasado, pero de momento, oye... De momento, bueno. Se nota que son 4 puntitos los que suma. Tiene experiencia en la División de Honor y va sacando los puntos. Sí. Y vamos con el último partido de esta jornada de domingo, el Cádiz, que se lleva la victoria de Armilla y ya es tercero en la clasificación. El Cádiz que está empezando muy bien. Empezaron los gaditanos ganando con el gol de Álvaro en el 34, empató Julen para los locales 3 minutos después, y luego nada más empezar la segunda mitad, Iván hizo el 1-2. Álvaro en el 72 puso el 1-3 y dio un poquito de tranquilidad a los gaditanos. El marcador no se movió más y finalmente el Cádiz, que se lleva otros 3 puntos. Exactamente, 3 puntos de un Cádiz que ilusiona. Un Cádiz que ilusiona, porque al final el año... Al final el año pasado era un equipo que hasta febrero marzo estuvo peleando por el descenso. Ha fichado muy bien, se ha llevado gente de Comunidad Valenciana que cuando lo vimos dijimos, joder, que bien, se está reforzando muy bien el Cádiz. Entonces, pues bueno, al final quieren que su Cádiz División de Honor esté ahí arriba, que tenga una buena cantera, después de los años que están viniendo en el Cádiz, en segunda división y tal, y que su filial pues al menos esté luchando por el ascenso a segunda ref. Exactamente, totalmente. Tanto el Mirandilla como el Juvenil A ficharon muy bien este verano. Así que, bueno, de momento es colíder con el Betis y el Sevilla. ¿Sí? A ver qué tal. Y la Arena de Armilla, que no termina de arrancar. Que no suma todavía ningún punto. No termina de arrancar. Vamos a ver esa clasificación que ya tenemos por pantalla. Como hemos dicho, el Real Betis es líder con 10 puntos, empatado con el Sevilla y el Cádiz. Cuarto es el Mosquito con 8 puntos, que como decimos ha empezado muy bien. Y quinto el Granada con 7 puntos. Le sigue el Tomares con 7 puntos también, empatado con Málaga y Calavera. Novena posición para el Almería con 5, empatado con la Cañada Atlético de Básquet Cultural. Sporting Atlético y Maracena cierran la zona tranquila con 4 puntitos. Abre la zona de descenso con 4 puntos también el Córdoba, seguido de San Félix con 3, La Mosca y Melilla con 1 y el Arena de Armilla con 0, que sigue sin puntuar. Y vamos con el grupo 5, con ese grupo de la Comunidad de Madrid, Castilla y León y Extremadura. Y con los resultados que ya tenemos por pantalla, empezamos con ese Real Valladolid 1, Burgos 0. Real Madrid 2, Unionistas 1. Leganés 1, Atlético de Madrid 0.
Rayo Alcobendas 3, Diocesano 1. Getafe 0, Adarve 0. La Cruz Villanovense 1, Tribal Valderas 1. Badajoz 1, Rayo Vallecano 3. Y Sporting Hortaleza 3, Las Rozas 2. Pues hemos tenido sorpresas. Hemos tenido bastantes sorpresas. Hemos tenido sorpresas. El Atlético se ha dejado 3 puntos en Butarque. Exactamente, ese duelo de colíderes que llegaban del Getafe y Adarve, que al final un empate. Sin goles. Lo que se esperaba, ¿no? Sí, la verdad. Al final viene muy igualado, pues bueno, Exacto. empate. Otra victoria del Sporting Hortaleza. Exactamente. El Tribal que se trae un puntito de Badajoz. Se trae un puntito o pierde 2 puntos. Bueno, ahora veremos cómo ha sido, porque bueno. Y el Alcobendas que va esta temporada, que ya lo decíamos en el vídeo de todo lo que se sabe del grupo 5, que este año el Alcobendas podía dar un pasito hacia adelante y de momento lo está dando. Sí, hombre, lo hablábamos el año pasado de los descuentos, que todo lo que sufrió el Alcobendas en parte era normal porque era un equipo muy joven, pero que si ese equipo aguantaba y luego se reforzaba bien, pues era un equipo que ya venía jugando, se conocían todos y bueno, si los refuerzos entraban también bien en el equipo, pues cuidado con el Alcobendas. Yo lo metí en Copa del Rey, debo decirlo. Queda mucho, pero bueno, veremos. Fue mi apuesta esta temporada. Veremos. De momento empezamos con el derbi que abría la jornada, con ese Valladolid de Burgos. El Valladolid que se lleva este encuentro y se repone de la dura derrota de la semana pasada ante el Rayo Vallecano. Tras un encuentro muy igualado, los pucelanos lograron el gol en el 73 por medio de Sergio. Y al final no se movió más el marcador en los 15 minutos restantes. Victoria muy importante para el Valladolid, por lo que significa esos 3 puntos y pues llevárselo en el derbi ante el Burgos. Exactamente, primera victoria de la temporada del Valladolid, que era un equipo que no terminaba de arrancar, que estaba dubitativo, empató contra Las Rozas, perdió contra el Rayo y necesitaba ganar y bueno, y lo ha hecho qué mejor manera que hacerlo en el derbi. Así que la verdad que muy bien. El siguiente partido, una nueva victoria madridista ante el Unionistas, que sigue sin ganar y sin ni siquiera puntuar. Los 2 goles del Madrid llegaron en la primera parte por medio de Beto en el minuto 8 y Carlos en el 28. Unionista dio vida al encuentro con el tanto de Edu en el 89, pero no fue suficiente y los blancos al final se llevaron la victoria ante eso, un Unionista que no termina de arrancar tampoco. No termina de arrancar, pero bueno, Unionista también deja las sensaciones como hemos hablado antes de la mosca, o sea, que no gana, no consigue esos 3 puntos, pero es que tampoco es que le pasen por encima, sino que le cuesta, pues eso, a lo mejor hacer los goles, ponerse por delante y aguantar el resultado. También, bueno, a ver, se enfrentaba al Real Madrid, que ha empezado muy bien, ha empezado como un tiro, que es lo que se espera del Real Madrid, o sea que pues tampoco mucho que añadir. Vamos con esa sorpresa, esa victoria importante del Leganés ante el Atleti para conseguir su segunda victoria consecutiva. El gol de Iker Bachiller a los 10 minutos sirvió a los pepineros para hacerse con los 3 puntos ante un Atlético de Madrid que solo ha conseguido 4 de los 9 puntos posibles en lo que va de temporada. Es preocupante la situación del Atleti de Madrid porque al final en la primera jornada contra el Badajoz le tienes que ganar. Y aunque este partido es verdad que era un partido donde te puedes permitir a lo mejor perder puntos, tenía que ganarlo. Sí, hombre, al final Leganés hizo un muy buen partido. Yo estuve allí y aprovechó las que tuvo. Luego estuvo en un bloque muy compacto, pero no bajo. Y el Atleti es que no conseguía crear. Yo la más clara que tuvo fue un disparo de Rubén Gómez al palo. Y hay que hablar de Iker Bachiller. Cuidado con Iker Hay Bachiller. que empezar a hablar ya de ese chico. Canterano del Atleti. Canterano del Atleti encima, porque ha marcado en los 3 partidos que ha jugado, en los 3 marcados y no golitos, sino golazos en todos los partidos. Hay que empezar a hablar y bueno, al final anunciamos el mejor del mes, veremos si está o no. Veremos si está. En el siguiente partido, nueva victoria del Alcobendas ante un Diocesano que se hunde en la clasificación. Tras un error en la salida del balón, se adelantó el Dioce en el minuto 5 por medio de Jorge. Asier empató el partido en el 16 y 20 minutos más tarde Elmer puso a los locales por delante. El tercero del Rayo Alcobendas llegó en el 68 y los 3 puntos se los llevaron los de Rubén Mullón, que esta temporada ha dado un paso hacia adelante bastante grande y vamos, se coloca en segunda posición. Sí, ha arrancado muy bien. También es un equipo que a mí personalmente, bueno, a ti también gusta mucho de ver, porque siempre quiere tener la pelota, sacar el balón jugado, pero no sobar demasiado la pelota, por así decirlo, sino hacia adelante. Sí. O sea, tiene muy buen equipo Rubén. Veremos si como ha empezado lo mantiene y ya hace una buena temporada
como hace creo que 2 o 3 temporadas que quedó en tercer lugar. Quedó en tercero, sí. Vamos con el duelo de la tabla, de la parte alta de la tabla, que es empate sin goles entre el Getafe y el Unión Adarve. El Getafe tuvo 2 largueros en la primera parte, pero los de Alberto Miñambres pues fueron superiores. En el 90 los de Barrio del Pilar pudieron ganar, porque bueno, les pitaron un penalti a favor. Nacho se encargó de tirarlo, Miguel Sala de tirarlo, pero Nacho estuvo muy bien, lo paró completamente, haciéndose muy grande y adivinando las intenciones de Miguel, y finalmente pues 0-0 para ambos. Exactamente. El Getafe que empezó siendo superior con los 2 largueros, pero el Adarve empezó a jugar lo que a él le gusta, a ese juego directo. Bueno, no ese juego directo, pero sino a presionar arriba, sí, a que no, a que jugada. Exactamente, la segunda jugada, que el partido se juegue en el campo del rival, y hubo un momento, por cómo se dio todo el partido, por los jugadores no convocados de la Adarve con el bombo, con el Alberto Miñammer que estuvo en la grada, que tuve que mirar la ubicación del móvil y digo, no, estoy en Getafe y no estoy en Ganapanes, porque de verdad que parecía el Fernando dos Santos de la Parra, parecía Ganapanes. Y bueno, al final el Adarve estuvo a nada de ganar, y bueno, un Adarve que este año, igual que el Alcobendas, es otra cosa. La verdad que el Adarve es otra cosa este año. Tiene muy buen equipo, El siguiente partido, el Tribal, que se trae un punto muy valioso de su visita a Villanueva de la Serena. Se fue ganando el Tribal al descanso con el tanto de Joaquín en el 21. Y en la segunda mitad, Javier marcó el gol del empate a 5 para el final. Y el marcador pues no se movió más. Un puntito para cada uno. La Cruz que puntúa por primera vez esta temporada. Sí, primer puntito para la Cruz. Y punto muy importante del Tribal en su visita a Badajoz, que sabemos que ir fuera de casa siempre es duro, pero más para cuando te vas a Extremadura. Los 3 equipos, el Badajoz, la Cruz y el Diocesano, son muy fuertes en casa, y bueno, al menos llevarte un puntito contra un rival directo. Se lleva un puntito que es totalmente valioso, pero al final, por cómo se fue el partido, quizás se podría haber llevado los 3, ¿sabes? Quizás se podría haber llevado los 3, pero bueno, eso habla muy bien. Pero que el punto es muy bueno. Habla muy bien del Tribal, del juego que desempeña el Tribal, y lo está haciendo muy bien. De pronto, todo lo que sea sumar, mientras vaya sumando, eso es bueno. Totalmente. Vamos estamos hablando de Extremadura, pues seguimos en Extremadura, seguimos en Badajoz, y es que una buena victoria del Rayo Vallecano en su visita al Badajoz le sirvió a los visitantes para llevarse los 3 puntitos. Se adelantaron los locales a los 10 minutos de juego con el gol de Jairo, y empató el Rayo el encuentro en el 34 por medio de Nacho. Ya en la segunda mitad, un doblete de Unai en el 69 y en el 75. Puso tierra de por medio y decantó el partido para los vallecanos. Exactamente, buena victoria del Rayo, que ya empieza a arrancar. Que la primera jornada, que fue cuando yo lo vi en Valdebeba, a mí me gustó el Rayo. Yo pienso que es un equipo que va a estar en la zona alta esta temporada, pero sí que es verdad que bueno, empezó jugando en Valdebeba, pero bueno, ya se ha repuesto de esa derrota. Y el Badajoz, que es igual, no termina tampoco de arrancar, marcó su primer gol de la temporada, que no había anotado todavía. Pero bueno, es un equipo que al final en su campo tiene que sacar puntos. Sí. Que en su campo es donde se va a hacer fuerte. Y acá en el partido que cerró la jornada, esa gran victoria del Sporting de Hortaleza en casa ante la Roza. Fue un partido que se decidió a través de contra y balones largos. Gonzalo Aranaz en el 35 ponía el primero para la Roza tras una buena presión en la salida de los locales. Con el gol, el Hortaleza racionó, y Moja en el 38 empataba tras una buena contra, y Mario sorprendió un minuto después al meta roceño con una falta desde el centro del campo. Jorge García empataba para la Roza de penalti, pero finalmente Mario Valdaliso en el 84 puso el 3-2 final. Victoria muy importante de Hortaleza, que hace pleno de victoria en su campo y se repone de esa dura derrota la jornada anterior, ese 8-0 que le cayó en Alcalá contra el Atleti. Sí, ya nos lo dijo David, su míster, que bueno, que no era su liga todo lo que tenía que ver con Atleti, todo lo que tenía que ver con ese partido, que su liga era la semana siguiente contra las Rozas, y oye, pues han sacado los 3 puntos, muy bien, ante un equipo que siempre juega muy bien al fútbol, el equipo de Juan Herrero, y que cuesta ganar. Al final, pues bueno, se llevó ese 3-2 muy merecido. Muy merecido, sí. Vamos con la clasificación que ya tenemos por pantalla. Líder es el Real Madrid, que es el único equipo que ha hecho pleno de victorias, pues tiene esos 9 puntos, seguido del Rayo Alcobendas con 7, el Unión Adarve con 7, el Getafe también,
Y el Rayo Vallecano es quinto con 6 puntos. Con 6 puntos también le sigue el Leganés y el Sporting de Hortaleza. Octava posición para el Atlético con 4 puntos, empatado con La Roza, Tribal Valderas y Valladolid. Y con un puntito cierra la zona tranquila el Burgos. Abre la zona de descenso la Cruz Villanovense con 1 punto, al igual que el Badajoz. Y cierran Unionistas y Diocesano con 0 puntos. Y vamos con ese grupo 6, ese grupo canario que tanto nos gusta. Qué buen tiempo hace en Canarias, qué bonito es Canarias. El sol. Qué bien se está. Vamos con los resultados que tenemos en pantalla. Empezamos con ese Puerto de Las Palmas 1, Arucas 1. Huracán 1, Unión Surjaiza 2. Sobradillo 4, La Oliva 1. Acodeti 3, Juventud Laguna 4. Unión Vieira 2, Marino 2. Atlético Barrancón 2-0, Tenerife 3. Mensajero 0, Longuera Toscal 1. Y Las Palmas 7, Villa de Santa Brígida 0. Bueno, pues... Hay resultado llamativo. Sí, ahí llamativo el Tenerife y Las Palmas que nos fallan, que sigue ganando. El Mensajero que pierde, que era ese equipo que había empezado muy bien los 2 primeros partidos, pierde Las puntos. Palmas que empata. Empata, que también era otro equipo que estaba ahí arriba. Así que, bueno, hay resultado así llamativo. Sí, vamos a empezar con ese Puerto de Las Palmas que empata en casa ante el Arucas. Eric Hernández en el 16 ponía el primero para los de Diego del Pino. Y el Arucas no pudo ver puerta hasta que Alfonso en el 67 puso el 1-1 final. El Puerto de Las Palmas que empata pero sigue sin perder en este inicio de liga. Exactamente, muy buen empate entre uno de los equipos más fuertes de este grupo como es el Arucas. Así que muy buen empate del Puerto de Las Palmas que ha empezado como un tiro. El gran victoria de la Unión Surjaiza fuera de casa ante el Huracán. Musa Dream en el 6 ponía por delante a los locales, pero en los minutos finales el Unión Surjaiza conseguía llevarse los 3 puntos con 2 goles de Jorge Betancourt y León González. Y con esta victoria llegan al tercer puesto el Yaiza, que es otro equipo que parece que no, pero está arriba. Sí, el Yaiza que el año pasado tuvo esa racha de 5 victorias seguidas, que se colocó muy bien, acabó muy bien la temporada y parece que sigue fuerte esta temporada. Empieza muy bien. Y vamos a pasar con el partidazo de esta jornada, con esa lluvia de goles. El segundo partido con 7 goles, pero este un poquito más repartido. Sí. El baño de goles en la mayordomía entre la Codeti y el Juventud Laguna. Giovanni Cruz ponía el primero de los 7 goles del partido a favor de los visitantes. Luis Hidalgo por partida doble adelantaba a los colistas, pero de nuevo Giovanni en el 52 empataba el partido. A 15 minutos para que acabase el partido, Adama Kanté de penalti marcaba el 3-2. Mala fortuna para Elías Pérez, se marcaba en propia puerta 2 minutos después. Finalmente Giovanni se llevaba el balón a casa, marcando un hat-trick para dar la victoria a Juventud Laguna. Dura derrota para el Acodeti, que se mantiene en el fondo de la tabla. Sí, el Acodeti que ha empezado, la verdad que ha empezado bastante mal la temporada. Incluso un poco preocupante porque todavía no ha puntuado nada. El Juventud Laguna, victoria importante. Y ahí tenemos a Giovanni que se lleva el balón a su casa. Sí, se le lleva, se la ha cogido. Se la ha cogido y se la ha llevado. Me la llevo para mi casa. Me lo pongo en la estantería de mi cuarto. Por estos 3 golitos. Por 3 golitos, no. Muy bien para Giovanni. Seguimos con el siguiente partido. Goleada del Sobradillo contra la Oliva. Gerardo de Luis y Abraham Mozón en el 5 y en el 24 allanaba el terreno para los locales. Lucas Oliveri daba esperanza a la Oliva, pero en el 88 Airam Cuberlo se marcaba en propia. En el 90 Dylan Pérez de penalti ponía el 4-1 final. Con esta victoria el Sobradillo asciende hasta mitad de la tabla y la Oliva pues se hunde. Es el otro equipo que todavía no ha puntuado nada. La Oliva se queda penúltimo, luego lo veremos. No puntúa, no gana. Le está costando al equipo. Sí, le está costando conseguir esos primeros 3 puntos. Vamos con un empate entre el Unión Viera contra el Marino, un empate a 2. Empezaba el encuentro con el gol Dicker Sánchez en el 20, que ponía por delante a los locales, pero Arturo Barragán en el 35 empataba el partido. Ketan en el 63 volvía a poner por delante a la Unión Viera y de nuevo el Marino volvía a empatar de la mano de Adrián Rodríguez en el 71. El Marino con el empate logra salir del descenso y el Unión Viera que al final no se va de ese top alto, de ese top 5, no va a ser la palabra, no se desmarca. Sí, no se desmarca de esa zona alta. No se desliga. Sí, o como se diga. El Marino que suma su primer punto de la temporada en un campo complicado como es de la Unión Vieira. Así que buen empate para el Marino, yo creo.
Sí. El siguiente, el derbi tinerfeño, que se lo acaba llevando el Tenerife de forma contundente contra el Atlético Barranco Hondo. Alfi en el 34 marcaba el primero, Fernando Cruz en el 51 ponía tierra de por medio y finalmente Daniel Unmi-Pierrez terminaba el partido en el 90 marcando ese 0-3. Mal arranque para el Atlético Barranco Hondo, que solo suma un punto en 3 jornadas. Sí que es verdad que el Barranco Hondo ha tenido un inicio muy muy complicado. Sí. Donde... Esperemos, vamos a ver qué tal el mes de octubre se le da al Barranco Hondo. Yo creo que va a remontar un poco, porque ha tenido un comienzo de liga con algunos rivales muy duros. En las 3 quinielas ha salido el Barranco Hondo por eso mismo, porque ha sido 3 partidazos de lo que ha tenido. Sí. Vamos con esa victoria por la mínima del Longuera Toscal en casa del Mensajero, un Mensajero que venía haciendo las cosas muy bien. El único tanto del partido lo marcó Raúl González en el 8, victoria del Longuera Toscal que corta, como decimos, esta racha del Mensajero, que venía pues con 2 victorias en 2 partidos. Exactamente. Primer partido que no gana el Mensajero esta temporada, que era la sorpresa de este grupo, que se había colocado líder con Las Palmas y Tenerife. Pero bueno, no, el Longuera Toscal que suma su primera victoria, que no había ganado todavía. Así que bueno, buena victoria del Longuera Toscal. Y acabamos con esa goleada monumental, ese 7-0 de Las Palmas al Villa de Santa Brígida. Aarón Berril por partida doble y Dere Pereira ponía el 3-0 en la primera parte. Y ya la segunda mitad, en el 46, Enais Hernández y Daniel Martínez con un hat-trick terminaba el partido con ese 7-0 final. Durísima derrota para los visitantes, que se hunden en el más hondo de la tabla. Son colistas, todavía ni han marcado ni han puntuado. Ni han marcado, 11 goles en contra. También es verdad que 7 se lo ha llevado de Las Palmas. Las Palmas que sigue increíble, que yo creo que al final ese pronóstico tuyo tiene mucha opción. El pronóstico de los 130 goles la Famos Liga, sí, pues son 15 goles ya en 3 jornadas, cuidado. Pues sí. Vamos a pasar a la clasificación que ya tenemos por aquí. Las Palmas es primera con 9 puntos, seguido del Tenerife. Tercero con 7 puntos es el Unión Subyaza, al igual que el Puerto de Las Palmas y el Unión Viera. Sexta posición para el Mensajero con 6 puntitos. Séptimo es el Arucas con 5. Después hay un triple empate a 4 puntos entre Sobradillo, Juventud Laguna, Novena Toscal. Huracán 3 puntitos y cierra la zona tranquila el Marino con 1. El Atlético Barranco Hondo abre la zona de ascenso con otro punto, seguido de la Codeti, la Oliva y el Villa de Santa Brígida con 0 puntos. Y para acabar con este grupo 7 de la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Región de Murcia, comenzamos con los resultados. Empezamos con ese Villarreal 0, Valencia 2. Albacete 1, Jove 0. Castellón 8, Talavera de la Reina 1. Murcia Promise 0, Levante 0. Hércules 0, Real Murcia 0. UCAM Murcia 2, Roda 1. Patacona 3, Pinatar 2. Y Elche 0, Alboraya 1. Bueno, resultado muy llamativo esa derrota del Talavera, la verdad que muy dura. Muy dura. Ir a Castellón desde Talavera y llevarte 8. Pues sí. El Valencia que gana 0-2 ante el Villarreal en el partidazo de toda la división de honor que pusimos esta jornada. Y bueno, el UCAM que sigue. Sigue. O sea, es muy sorprendente lo que está haciendo el UCAM, que lleva pleno de victoria, 3 de 3. Y la primera victoria del Patacona. Y la primera victoria del Patacona, que las sensaciones eran buenas, pero bueno, era contra el recién ascendido del Pinatar y bueno, se lleva esa victoria. Vamos a empezar con ese partidazo que comentamos, el Villarreal que sigue su mala racha perdiendo en casa del Valencia, ya los Laz en el 64 marcaba el primero y antes del descuento de penalti, Raúl Ruiz ponía el 0-2 final, los de Pepe Reina que sigue sin encontrarse en este inicio y caen al descenso con tan solo un punto de 9 posible. Pues sí, muy llamativo este Villarreal que bueno, que contrataba a Pepe Reina con el objetivo de volver a ganar la liga después de tantos años y parece que se está atragantando mucho al portero este inicio de liga con su equipo. Vamos con la victoria en la Ciudad Deportiva de Iniesta del Albacete contra el Jove. El gol de la victoria pues no llegó hasta el 80, cuando David Jerez marcaba y daba los 3 puntos a su equipo. Segunda victoria consecutiva de los manchegos, que le coloca pues en los puestos altos de la tabla. Exactamente, buena victoria del Albacete, que eso que suma su segunda victoria, son 6 puntitos lo que suma, ante un Jove que no termina de ganar, pero que compite en todos los partidos. Y sí que es verdad que para un recién ascendido competir le empató al Villarreal en su campo. Contra todos está compitiendo, así que bueno, no está siendo mal inicio del Jove a pesar de solo puntuar un punto.
Marabunta de goles del Castellón al Talavera. Joan Galán, Juan Rodríguez y Fran Santamaría ponía el 3-0 antes del descanso. De nuevo Fran en el 49 y Joan Galán ponía la manita en el marcador. Roberto Fernández, no es del Español sino el del Castellón, del Talavera, ponía el tanto de los visitantes. Y a partir de aquí los locales certificaron la goleada con los tantos de Roberto Fernández, Antonio Guerra, Daniel Moros y Aarón Blanco. Y el Castellón vuelve a la senda de la victoria a costa de un Talavera que no logra arrancar en esta retorno a la División de Honor. Sí, bueno, ya si duele que te metan 8 encima, pues el Talavera, como hablamos, que viene desde Toledo, tiene que hacer un viaje largo siempre cada 2 fines de semana, encima que te lleves 8 para tu casa, pues está muy mal, no terminas de arrancar en la División de Honor. La verdad que mal mes que está pasando el Talavera, veremos si consigue remontar. Sí. Vamos con un empate sin goles en la Universidad de Murcia, entre el Murcia Promises y el Levante. Un punto que les sirve a ambos para mantenerse lo más alto de la competición, para no bajar esas posiciones altas. Y bueno, es que el Murcia Promises que se sigue pues ahí intentando elegir como revelación de este grupo. Pues sí, pues la verdad el Murcia Promises que empate muy meritorio contra el Levante. Y Murcia Promises que ha empezado sorprendentemente bien. La verdad que es muy sorprendente de la manera en la que ha empezado este Murcia. Viendo cómo acabó la temporada pasada. Como acabó, que estuvo, bueno, no descendió pues porque no, Dios no quiso o otra cosa no quiso. Pero no, esta temporada está muy bien, está muy bien. Otro empate sin goles, esta vez entre el Hércules y el Real Murcia, que hace que los dos equipos pues estén empatados en la tabla, y un empate sin mucha más historia. Otro empate de un equipo murciano, esta vez del Real Murcia, sin más, aún así. Los dos equipos no han empezado mal del todo, han hecho en las 3 primeras jornadas todo lo que se puede hacer, han ganado, han perdido, han empatado, así que nada. Vamos con el tercer equipo murciano de los 4 que hay en esta División de Honor, el UCAM, el único equipo que ha conseguido llevarse los 3 puntos en esta jornada, que lo ha hecho ante la Roda. Adrián Pascual en el 28 adelantaba a los católicos y más tarde en el 38 Javier Pérez ponía el 2-0. Raúl García en el 65 de penalti acercaba a la Roda a conseguir al menos rascar un puntito a UCAM, pero bueno, no pudieron. 3-3 para los murcianos, que consiguen llevarse el partido en un encuentro bastante complicado. Sí, el UCAM que lleva es que me ha hecho gracia lo de católico. A ver. Los católicos, a ver, sí, son católicos, ¿sabes? Todo el mundo, bueno. Pleno de victoria que tiene Lucas, ¿no? Que ha empezado muy bien. Joder, son también. Pleno de victoria ante. Le sigue la estela al Valencia. Exactamente, y esta victoria es contra el Roda, que es uno de esos equipos que también están, o que prometen estar en la zona alta de la tabla. Así que victoriaza de Lucas. También victoriaza la del Patacona en su primera victoria de División de Honor en un partido contra el Pinatar. Ignacio Cardo en el 11 adelantaba a los locales, pero Sergio Santiago en el 28 empataba. En el Patacona volvía a adelantarse con el gol de Lucas Morán antes del descanso. Pepe Esquedo volvía a poner el empate y en el 82 Héctor Perales marcaba el 3-2 que le daba la victoria al Patacona, primera victoria del conjunto valenciano en esta temporada, que le sirve para salir del descenso, con un Pinatar que igual que sigue sin puntuar en este inicio liguero. Sí, el Pinatar que no acaba, es el único equipo murciano que todavía no ha puntuado, que le está costando adaptarse a esta División de Honor. El Patacona una muy buena victoria para salir del descenso y empezar un poquito a coger ese vuelo. Exacto. Cerramos con el partido en Alicante que hubo entre el Elche y el Alboraya, segunda derrota consecutiva del Elche. Cuando quedaban solo 2 minutos para el 90, apareció Joan Chiribella para dar los 3 puntos a los valencianos fuera de casa. Mal inicio del Elche, que solo lleva pues 3 puntos, y el Alboraya, bueno, pues esta es su segunda victoria consecutiva. Exactamente, victoria sorprendente del Alboraya, un Alboraya que ha empezado también muy bien, sumado 2 victorias ante un Elche que igual, que no termina tampoco de arrancar, que bueno, que la victoria que tienes contra el Pinatar, contra el recién ascendido, pero igual está un poco dubitativo en este inicio liguero. Vamos a ver la clasificación que ya tenemos en pantalla. El líder es el Valencia con un pleno de victoria, 9 puntos, al igual que Lucas Murcia. Le sigue el Levante y Murcia Promise con 7 puntos. Y quinta posición para el Castellón con 6.
Con 6 le sigue también el Albacete y el Alboraya. Octavo es el Murcia con 4 puntos, al igual que el Hércules. Y cierran la zona tranquila con 3 puntos el Roda, Patacona y Elche. Y la zona roja de la clasificación la abre el Jove con un puntito, al igual que el Villarreal. Y colistas sin puntuar todavía el Pinatar y el Talavera con 0 puntos. Pues bueno, hasta aquí el descuento de esta jornada 3, jornada 4 en el grupo 4. Pero antes... Y antes vamos a anunciar. Este es el último descuento del mes, así que algo que hacemos todos los meses es anunciar el mejor jugador del mes, así que el mes de septiembre, este primer jugador del mes, había que anunciarlo. Sí, vamos a ponernos por aquí la infografía que tenemos con todos los nominados de los 7 grupos. Y bueno, vamos a decir en quién hemos nominado, ¿no? En el grupo 1 hemos nominado a Hugo Pérez, delantero del Celta, Helio Celorio, delantero de la Gimnástica, y Marco Barroso, central del Roces. En el grupo 2, Dion Mehmeti, delantero de la Real Sociedad, Aymar Escudero, delantero del Leyoa, y Rafa Ortiz, el portero del Alavés. En el grupo 3, Alex González, delantero centro de la DAM, Cagua García, delantero del Sabadell, y Nicolás Roche, delantero también del Huesca. En el grupo 4, Ryan Cinevi, el delantero del Granada, Abraham Lázaro, el delantero del Almería, y Aitor García, el portero del Cádiz. En el grupo 5, Iker Bachiller, no voy a ser menos, mediocentro ofensivo del Leganés, Beto del Real Madrid y Nacho Marina, portero del Getafe. En el grupo 6, Aarón Berrier, el delantero de Las Palmas, Giovanni Neftalik, el delantero de Juventud Laguna, y Juan Eduardo Delgado, el portero del Tenerife. Y en el grupo 7, Fran Santamaría, extremo del Castellón, Iker Cambas, delantero centro del UCAM, y Adrián Ruiz, portero del Levante. Pues bueno, aquí están todos los nominados. Vamos a seguir el mismo modus operandi para las votaciones que la temporada pasada. Y es que en nuestra red social de la Camarita, allí os vais, haremos una, cuando veáis esto, seguramente del miércoles al viernes sacaremos las votaciones. Primero sacaremos a los 3 nominados de cada grupo. Y bueno, vosotros votaréis por vuestro favorito de cada grupo. Y luego todos los que hayan salido ganadores de cada grupo y el mejor segundo entrarán en una votación final que haremos al día siguiente, donde bueno, pues elegiréis a vuestro ganador, y el que más votos obtenga pues será el jugador del mes de septiembre y el primer jugador del mes de esta temporada 25-26. Exactamente, así que os animamos a todos a que nos sigáis para que participéis en las votaciones y que sea de la manera más democrática posible. Eso es. Democrática posible. Democrática posible. Democrática, así que nada, esto ha sido todo, nos vemos el martes que viene con otro descuento. Sí, antes de nada, suscribiros, darle al like, un comentario, darle al hype. Dale a hype, que es la función nueva de YouTube que estamos experimentando todavía. Pero bueno. Dale al botón de hype porque a nosotros nos ayuda mucho. A gente como DJ Mario o el Rubius les dará igual, pero a nosotros no. A nosotros nos ayuda más. Así que darle a like. Y nada, os remitimos a nuestra web www.juvenildivisiondehonor.com para que veáis todo nuestro trabajo, las crónicas que hacemos todos los fines de semana. Y @juvenildh en todas nuestras redes sociales. Eso es. Nos vemos en el siguiente descuento. Chao. Will you fucking fight back?